sumamente prioritario, aunque cuando muchas veces podría no parecerlo, que es el tema de la educación intercultural bilingüe en nuestro país. Para ello hemos pedido que la directora de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe, Nora Delgado, nos presente el estado actual de las políticas y de los programas más importantes que estén realizando. Luego, un representante de la comunidad académica o experta va a comentar esa presentación, y alguna persona en tercer lugar de alguna región, en este caso la directora regional de Madre de Dios, nos va a comentar su experiencia en su localidad y reflexiones a las cuales puede haber llegado luego de participar en esta sesión inicial, donde muchos han tenido oportunidad de presentar sus propias y muy diversas experiencias. Para ello, vamos a dar 15 minutos a la expositora, a Nora Delgado, luego a lo mismo a Luis Enrique López, que es conocido de muchos de nosotros, es sociolingüista, un educador peruano, tiene muchos años trabajando en la formación de docentes e investigadores sobre el tema de educación bilingüe en Bolivia y ahora en Guatemala. Felizmente se las arregla para acompañarnos con más frecuencia de la que uno podría imaginar, y podemos beneficiarnos de su perspectiva, que a veces es bueno tenerla un poquito de distancia también. Y la profesora Gatona Manrique es licenciada en educación, especialista se ha desempeñado en el nivel inicial y actualmente está fungiendo como directora regional de educación en Madre de Dios, y también está haciendo estudios de especialización aquí en Lima. Entonces, sin más, 15 minutos para cada uno. Después habrá un periodo de preguntas. Por favor, vayan formulándolas para poderlas seleccionando y hacérselas llegar a los que no estén hablando en ese momento, para que vayan preparando sus respuestas, y cerraremos inmediatamente con el tiempo, como siempre nos va derrotando. Vamos a tratar de ser lo más precisos posible, ¿no? Esta política de educación intercultural bilingüe en el Perú tiene un lema que nosotros hemos tratado de ir institucionalizando, que es construyendo equidad y cerrando brechas, ¿no? En esa lógica, comentarles que en el Perú, desde el año de 1972, se viene hablando ya de una política nacional de educación bilingüe, y ha ido desde 1972 mejorándose, puntualizándose, tal así que en 1989 la política de educación intercultural bilingüe en otro gobierno se va precisando mejor, y así en 1991 ya no se habla solo de educación bilingüe intercultural, sino se empieza a hablar de una política de educación intercultural y educación bilingüe intercultural. A partir del 2005, con PANEAUA precisamente se saca lineamientos de política de educación bilingüe intercultural, y esos son los lineamientos que hasta la fecha son las vigentes, y sobre este marco nosotros hemos estado trabajando. Desde el año 2015, la DEI Vigeira viene empeñándose en consolidar un documento de política en la que se ha decidido que sea aprobada precisamente por parte de las organizaciones indígenas a través de un decreto supremo. Y es ahora actualmente que estamos en un proceso de aprobación de esta política educativa a través de un decreto supremo que debe ser firmado por el Antumao. Es importante mencionar que primero habíamos empezado a trabajar una política de IB, y luego, precisamente a raíz de la socialización que estábamos haciendo de este documento, el Consejo Nacional, la Cooperación Internacional, la sociedad civil y las otras instancias también del propio Ministerio han sugerido que se debe trabajar la política de educación intercultural para todos, y dentro de ese marco la política priorizada de educación intercultural bilingüe. Entonces, ¿a quiénes beneficia esta política educativa? ¿Quiénes son los sujetos de derecho que se benefician precisamente de la educación intercultural bilingüe? Aproximadamente son 1.494.000 niños y niñas de 3 a 24 años, y jóvenes y adultos que se benefician de esta política, y ellos pertenecen precisamente a 55 pueblos originarios según el Ministerio de Cultura, y se hablan 47 lenguas. De estas 47 lenguas, 4 son lenguas andinas y 43 son lenguas amazónicas.
Estas lenguas indígenas originarias se encuentran ubicados en 22 regiones de nuestro país y los niños se atienden en aproximadamente 21.800 instituciones educativas. ¿Por qué es importante una política de educación intercultural bilingüe? Es necesario también comentarles a ustedes que en el 2011, cuando se inicia la gestión precisamente de este gobierno, se encontró varias acciones favorables que podían respaldar la política de educación intercultural bilingüe, y entre ellas encontramos un marco legal favorable como la Constitución Política del Perú, la Ley General de Educación, la Ley de Educación Bilingüe Intercultural, la Ley de Lenguas y el Proyecto Educativo Nacional. En el 2011 también se contaba ya con un documento que era el Informe Defensorial 152, en el que indicaba aportes para una política nacional de educación intercultural bilingüe a favor de los pueblos indígenas. En este informe defensorial, la Defensoría del Pueblo precisamente da a conocer ciertas alertas de cómo el Estado de alguna manera estaba desarrollando y garantizando el tema de la educación intercultural bilingüe. Pero al iniciar la gestión en el 2011, también nosotros como gestión hemos podido coincidir en puntos críticos con el propio informe defensorial. Y esos puntos críticos eran precisamente que no se contaba con un sistema de información que te dé cuenta de cuál es la oferta y la demanda de la educación intercultural bilingüe, es decir, no sabíamos cuántas instituciones educativas deberían brindar el servicio, no sabíamos cuántos docentes y no sabíamos también exactamente cuántos estudiantes, entre ellos cuántos hombres y cuántas mujeres. Asimismo, no se contaba en el 2011 con una propuesta pedagógica que te dé cuenta de cómo se tendría que trabajar la EIB en el aula. Entonces eso también fue un aspecto sumamente caótico en el 2011, y así como les acababa de decir al iniciar la exposición, no se contaba con un documento de política que te diga cuál es el ordenador y por dónde se debería intervenir y desarrollar esta propuesta. No se tenía un plan estratégico precisamente de educación intercultural bilingüe y teníamos un limitado presupuesto de 3 millones de soles para hacer EIB. Frente a eso, precisamente en este último quinquenio lo que se hizo es precisamente definir el modelo de servicio EIB y determinar qué era exactamente una EIB de calidad. En ese sentido, nos proponemos como dirección desarrollar competencias sociales, culturales, productivas y lingüísticas para vivir en un medio natural y social con eficacia y al mismo tiempo poder acceder y desenvolvernos en otros contextos socioculturales y lingüísticos sin que ello les haga perder su identidad y su sentido de pertenencia. Obviamente estamos hablando de los niños y niñas. La EIB tiene 4 enfoques principales por los cuales rigen toda nuestra intervención. La interculturalidad, que obviamente la interculturalidad es para todos y ahí no deberíamos ligar el tema de la interculturalidad solamente a las poblaciones indígenas, sino todos como ciudadanos peruanos deberíamos promover el tema de la interculturalidad y desarrollar prácticas interculturales, el enfoque democrático, el enfoque de buen vivir y la vida plena en los pueblos amazónicos y principalmente el enfoque de derechos. Nuestra política educativa tiene 2 fundamentos principales. El primero es el fundamento pedagógico, porque está demostrado que un niño aprende mejor desde su lengua y en su cultura, y por eso nuestro currículo nacional tiene características de flexibilidad y que es abierto y que debería ser pertinente, y ese es uno de los principales fundamentos que nosotros emprendemos a través de la EIB desde una mirada más pedagógica. Pero también tenemos a través de la educación intercultural bilingüe un fundamento más político y democrático, porque necesitamos garantizar el derecho que tienen nuestros pueblos originarios e indígenas para dar cumplimiento a sus derechos individuales y a sus derechos colectivos, y sobre esa base construir también el desarrollo de una ciudadanía intercultural que necesita el Perú. ¿Cuáles son los criterios de calidad que hemos definido para una institución educativa EIB? Necesitamos definir criterios para poder garantizar cuándo realmente una institución educativa está brindando un servicio de calidad. Y estos, los que les voy a mencionar, son los mínimos no negociables que se debería considerar en una institución educativa. ¿Y cuáles son? Precisamente que se cuente con docentes que conocen y manejen la lengua de la cultura y puedan aplicar estrategias metodológicas y puedan manejar diferentes estrategias de acuerdo a las formas de atención de la educación intercultural bilingüe.
Necesitamos que estos maestros implementen una propuesta pedagógica que defina bien cuál va a ser el tratamiento de lenguas que se va a desarrollar en las aulas y qué lenguas se utilizarían para desarrollar aprendizajes, para aprenderla como segunda lengua. Y asimismo necesitamos implementar y usar materiales educativos que estén acordes a las propuestas de educación intercultural bilingüe. Estos tres indicadores se basan precisamente como soporte en una gestión moderna y participativa que tiene que estar articulada a una red. En el 2015 les contaba y les manifestaba que nosotros estamos pensando y hemos empezado a trabajar y a diseñar una política educativa que es de la educación intercultural bilingüe, pero una política ya no centrada solo en procesos de aprendizaje o solo en los avances de nuestra mirada pedagógica de la EIB, sino una EIB que responda a la integralidad precisamente de los derechos que deberían tener nuestros niños y niñas que proceden de estos pueblos indígenas. Por eso la política de EIB se ha organizado ahora en 4 ejes estratégicos. El primero es acceso, permanencia y culminación. Necesitamos definir quiénes son los beneficiarios de derechos de esta política, y en ese sentido hemos trabajado y hemos desarrollado varios sistemas de información. Entre ellas podemos mencionar que ya contamos con el registro de lenguas originarias, que es un documento nacional, y actualmente tenemos un registro de instituciones educativas. Tenemos aproximadamente 21.819 instituciones educativas que deberían ofrecer el servicio de EIB. Esta es la demanda, 21.000 instituciones aproximadamente de instituciones educativas, y necesitamos un promedio de 65.699 docentes para que se pueda ejercer la política de educación intercultural bilingüe. De estos 69.000 docentes aproximadamente que necesitamos, solo contamos con 33.000 docentes en las aulas que hablan y que dominan la lengua de los niños para poder implementar la propuesta pedagógica, y estas 21.800 instituciones educativas benefician aproximadamente a 86.300 niños y niñas de diversas modalidades del sistema educativo, de la educación básica regular, de la EBE y también de la EBA. También comentarles que en el marco de trabajar el sistema de información, tenemos un registro de docentes bilingües. Este registro es sumamente importante porque un indicador de calidad de la EIB es un maestro que hable la lengua originaria. Entonces necesitábamos saber si los maestros que están haciendo EIB tienen un dominio adecuado tanto en el nivel oral y en el nivel escrito de la propia lengua. Es así que se han evaluado prácticamente 90.000 maestros, de los cuales 71.000 están en aulas, y de esos 71.000, un aproximado de 58.000 maestros sí hablan la lengua de los niños. Necesitamos determinar también el tema de acceso, permanencia y culminación de los niños. Necesitamos saber cuántos niños están accediendo a la EIB, y para eso hemos desagregado ciertos indicadores. En el caso de docentes bilingües, para el caso de educación inicial, necesitamos 9.325 maestras o maestros de educación inicial, y solo contamos con 5.164, hay una brecha importante ahí, de más o menos el 45%. Y en el caso de primaria necesitamos también un promedio de 30.912 maestros para educación primaria, y solo 18.894 hablan la lengua originaria de los niños y que pueden responder a un tema de calidad. Sin embargo, es importante, eso es en el caso de maestros, pero para el caso de materiales tenemos una cobertura importante porque llegamos aproximadamente al 80% de instituciones educativas en registro, puesto que el tema de materiales educativos ha avanzado más, ¿no?, que en la línea de los propios docentes. Tenemos una cobertura total del 38%, en donde nosotros como ministerio podríamos decir que el 38% de nuestro registro de instituciones educativas cuenta con un servicio de calidad porque maneja los 4 indicadores, o se implementan los 4 indicadores que les acabo de manifestar. Eso es en relación a la línea 1, acceso, permanencia y culminación. Y ahora tenemos el otro eje importante de la política, que es la propuesta, diseño curricular y la propuesta pedagógica EIB. Ahí hay necesidad de aclarar, no hacemos un currículo diferente al que ya existe,
los niños de EIB tienen que desarrollar las mismas competencias precisamente que te exige el diseño curricular nacional, pero sí necesitamos desarrollar una propuesta pedagógica diferenciada en función a los escenarios lingüísticos que podamos identificar en el territorio. Y ahí comentarles que también ahora hemos avanzado y estamos trabajando el modelo de servicio EIB que identifica 3 formas de atención que están relacionadas a precisamente los escenarios lingüísticos que podemos encontrar. Me están torturando con el tiempo. Estas 3 formas de atención precisamente son, responden a los escenarios socioculturales y lingüísticos donde están las 21.000 instituciones educativas, y ahí podemos identificar escenarios 1 y 2, el 3 y el 4, conocidos en la propuesta pedagógica, y les voy a explicar rápidamente. En el escenario 1 están los niños y niñas que proceden y viven en comunidades de poblaciones indígenas cuya lengua materna es la lengua originaria y conocen o manejan de manera muy incipiente el castellano. El escenario 2 son niños bilingües en donde sí hablan su lengua originaria, pero también comprenden bien o comprenden el castellano, pero hay mayor predominancia del manejo y el entendimiento de la lengua originaria. A estos 2 escenarios les llamamos ahora actualmente, para trabajarlo pedagógicamente, EIB de fortalecimiento cultural y lingüístico. También hay escenarios en donde los niños son su lengua proceden de pueblos originarios y indígenas, pero son niños que ya no hablan la lengua originaria como lengua materna, su lengua materna es el castellano, tienen algún conocimiento de lo que es la lengua originaria o de herencia, y a ellos les estamos llamando escenario 3, y en el escenario 4 son niños monolingües castellano y que solo los padres o abuelos de esas comunidades hablan la lengua originaria. Esos escenarios 3 y 4 están agrupados en una sola forma de atención, y es la forma de atención de revitalización cultural y lingüística. Pero también sabemos que por procesos de migración los niños están viniendo a las ciudades, las familias están viniendo a las ciudades, y necesitamos que en aquellas instituciones educativas en donde la mayoría de niños proceden de pueblos originarios y pueblos indígenas reciban una atención en EIB, pero en contextos urbanos, y ello implica toda una metodología diferenciada que difiere de lo que puede ser la zona rural, porque en la zona urbana tenemos otras condiciones. Para estas formas de atención estamos preparando materiales educativos diferenciados para el fortalecimiento, para la revitalización, para zona urbana. El modelo de servicio EIB va a ordenar precisamente toda la intervención que vamos a tener para la distribución de materiales, para el acompañamiento pedagógico, y eso implica también todo un tema fuerte de gestión. El otro eje, que es el eje 3, es el formación y desarrollo docente. Ahí tenemos 3 particularidades principales. Estamos viendo todo el tema de la formación inicial, estamos viendo todo el tema del acompañamiento pedagógico, y ahí solamente para comentarles ya cifras. En realidad, a través de la formación inicial, actualmente a través de la beca 18 se están formando 954 estudiantes. Estos 954 estudiantes son parte de un universo más grande de nuevos maestros que se están formando, que es de 3.850 nuevos maestros que tendríamos en estos próximos años. Las instituciones formadoras son 36 pedagógicos los que están ofertando la carrera de EIB, son 12 universidades, pero ahí hay un tema importante también mencionar, de que si bien es cierto, ofrecen la carrera, no necesariamente se están formando con la calidad que quisieran. En ese sentido, la DEIC con la DIPOS está acompañando solo a 14 institutos superiores y a 5 universidades con carrera EIB, precisamente solo de aquellas instituciones formadoras que cuentan con el programa de beca 18. Y en el tema de la formación en servicio, uno de los principales logros que hemos podido desarrollar es que precisamente en el 2016 se ha incorporado dentro del programa presupuestal por resultados, logros de aprendizaje, todo lo relacionado, desde el PELA, todo lo relacionado al acompañamiento pedagógico EIB, que es un acompañamiento pedagógico totalmente diferenciado a la de multigrado y al de soporte, porque ahí lo que se promueve es que un equipo multidisciplinario de acompañantes pueda contribuir a la mejora del desempeño del docente.
En ese sentido, tenemos prácticamente 4.112 instituciones educativas que han sido focalizadas por este programa y ellos desarrollan precisamente la EIB de fortalecimiento, en donde todos los niños hablan la lengua originaria y aprenden el castellano como segunda lengua. Asimismo, estamos desarrollando este 2016 una experiencia en la que todos reclamaban, que es el tema de la educación secundaria EIB, y en ese sentido estamos trabajando en 30 instituciones educativas en 6 regiones del país, y también estamos trabajando en 200 instituciones educativas en la forma de atención de revitalización lingüística y cultural, y en 15 de EIB urbano. Comentarles que el cuarto eje es la gestión educativa descentralizada, y precisamente ahí tenemos grandes desafíos. Recién estamos pensando desde la EIB en la gestión. Es indiscutible que necesitamos ver todo el tema de cómo funciona una UGEL o cómo funciona una DRE para que pueda gestionar la diversidad. Y ahí tenemos todo un desafío, y también estamos trabajando precisamente con la Oficina de la Gestión Educativa Descentralizada. Un componente bien fuerte también de esta gestión educativa descentralizada precisamente es la participación social, y ahí cobra fuerza espacios importantes como la CONEI, quienes son precisamente ellos los demandantes del derecho, de la calidad de este servicio, quienes han determinado que la política nacional sea aprobada con un decreto supremo y sea el Plan Nacional de EIB la que pase por un proceso de consulta previa, que ha sido un proceso sumamente enriquecedor, un proceso único en el Perú, y creo que hay un muy buen respaldo ahí por el lado de las propias organizaciones. Y también lo importante en el tema de la EIB desde la participación, cómo escuchar las voces de los propios protagonistas de este derecho, que en este caso son los niños y las niñas, y ahí tenemos procesos bien interesantes como el TINCUY, que ustedes también de repente en algún momento han podido escuchar. De manera resumida ha sido eso, y ya a nivel de preguntas ya iremos absolviendo. Gracias. Si nos seguimos al tiempo, tienen oportunidades de hacer preguntas para calificar, para expandir algunas explicaciones de normas. Aquí en pocos minutos, lamentablemente, pero ahí va. Ahora, Luis Enrique, que es los comentarios. Muchísimas gracias. Voy a intentar ser lo más breve posible, y he tratado de tomar notas aceleradas de la exposición de Nora, pero con la profusión de datos a veces me he perdido por las cantidades, etc. Yo quisiera situar estos comentarios a la presentación del Ministerio refiriéndome a los vaivenes de la EIB en el Perú. Nora ha hecho referencia a que la historia se remonta a 1972, diría desde el espacio público, es decir, desde las políticas gubernamentales. Pero en rigor esto se remonta a mucho antes, desde que maestros preocupados por la atención a sus niños utilizaban la lengua originaria de distintas maneras. Yo sí quiero destacar que lo que observo en estas idas y venidas a las que hacía referencia Pachi cuando me presentaba, y estando desde fuera también, que me da una perspectiva adicional, que creo que esta gestión es la que le ha dado mayor visibilidad al tema, ¿no? El tema, hasta antes de esta gestión, estaba prácticamente abandonado, y ahora ha retomado visibilidad, se le ha dado importancia, y creo que no puede ser de otra forma en un país como el nuestro, donde la interculturalidad y el bilingüismo, a mi juicio, son ingredientes claves de una noción situada de calidad educativa. Usamos la denominación de calidad muy alegremente, pero no la situamos en contextos específicos. Y en el contexto específico peruano no podemos hablar de calidad sin la variable de interculturalidad, ni tampoco sin la variable de bilingüismo. En ese sentido, yo creo que hay que destacar que, de no haber sido por la intervención de la Defensoría del Pueblo, así lo veo yo, no estaríamos donde estamos ahora, porque fue la Defensoría del Pueblo la que puso el dedo en la llaga, y entonces el gobierno que entró
tuvo que responder a ese informe defensorial, y eso sitúa entonces la EIB en el Perú no solo como una cuestión pedagógica, que era la visión que se tenía antes, sino como una cuestión de derechos, ¿no es cierto? Y a la luz de derechos no solo individuales, sino también derechos colectivos. Porque como ustedes saben, la jurisprudencia internacional le reconoce a los pueblos indígenas del mundo derechos colectivos, y el derecho a la lengua y el derecho a la cultura son derechos colectivos, ¿no es cierto? Entonces, gracias a la Defensoría, la EIB se reposiciona en el Perú desde una perspectiva más política, y por eso no me llama la atención, y lo veo con buenos ojos, que el derrotero sea la construcción de una ciudadanía diferente. No es EIB para que los chicos aprendan mejor y para que aprendan a leer y escribir de manera más eficiente en la lengua dominante, sino es una EIB para formar un nuevo tipo de ciudadano para un país que tiene que aprender a sincerarse consigo mismo y a superar esas atávicas taras de racismo y discriminación que todavía están vigentes. Pero no quiero quedarme solo en esa perspectiva más política, sino también decir que en refuerzo de lo que tenía la exposición de Nora como fundamentos, que hay evidencia académica suficiente, ¿no? Desarrollada en distintos lugares del mundo, también en América indígena, pero sobre todo en el primer mundo, que dan cuenta de las ventajas del uso escolar de la lengua que mejor maneja el estudiante. Y lo pongo así, la lengua que mejor maneja el estudiante, porque como habrán visto por la exposición de Nora, a veces esa lengua es la originaria, a veces es el castellano, pero allí habría que precisar que no se trata del castellano, sino de los castellanos también, porque no todos hablamos de la misma manera, ¿no es cierto? Y no es lo mismo un castellano hablado en Loreto que un castellano hablado en Cusco, por decirles algo. Y eso la escuela todavía no lo está viendo, ¿no? Pero hay suficiente evidencia de eso, y también ustedes habrán visto que últimamente han comenzado a reducir informes de investigación, ya no solo respecto de las ventajas del uso escolar de la lengua materna, sino también respecto de las ventajas del bilingüismo, ¿no? Del bilingüismo para el desarrollo cognitivo de los sujetos. Y para personas de mi edad, por ejemplo, las ventajas del bilingüismo para atrasar los riesgos de Alzheimer. También hay que considerarlo, ¿cierto? La última investigación de Harvard, de Helen Bialystok, da cuenta que una persona bilingüe tiene un retraso de 7 a 10 años en la aparición de signos de Alzheimer. Y creo que eso no es poca cosa. Así que no hay que menospreciar el bilingüismo. No parece que hay excepciones, Pachi. No parece que hay. Entonces, hay suficiente evidencia académica para soportar lo que la Dictibira está tratando de hacer. Ahora, rápidamente, si intento hacer un balance de lo que aquí nos ha comentado Nora, destaco unas 3 cosas. Uno, el tema de la consulta previa, libre e informada. Ese es un hito histórico en América Latina. Es el primer país que somete una política educativa a consulta pública y que recoge opiniones, no solo de individuos, sino también de colectivos como son las organizaciones indígenas. Ojalá en la fase de preguntas Nora nos pueda decir en qué cambió la propuesta técnica del Ministerio luego de la consulta. Espero que sí haya cambiado, ¿no es cierto? Pero ya el mero hecho de poner a consulta
una propuesta de política educativa, así de manera ampliada, como lo ha hecho el Ministerio de Educación, da cuenta que el Perú está cumpliendo también con los convenios internacionales que dicen que todo proyecto que afecte a un pueblo indígena, sea positiva o negativamente, tiene que ser sometido a consulta. Ya sabemos lo que está pasando con la minería y demás, y no voy a insistir en ello, pero un buen ejemplo que nos trae educación. Segunda cosa que quisiera destacar es que es la primera vez que veo un esfuerzo en el país por diferenciar distintos escenarios sociolingüísticos para la atención de los niños. Eso me parece bien importante. Yo no sé si deberían ser 3, ahí me permito discrepar con ustedes, creo que deberían ser un poco más, porque en el bolsón de bilingües hay bilingües de distinto grado y uno podría establecer diferencias. Pero es un avance tremendo haber hecho la diferencia entre niños que tienen la lengua originaria como lengua materna y lengua de uso predominante, porque hablan el castellano de manera incipiente, frente a, por ejemplo, el otro polo del extremo, niños que ya tienen el castellano, algún tipo de castellano como lengua materna, y que de oídas o de manera incipiente conocen la lengua originaria. Ya ese distingo sociolingüístico es clave para una atención pedagógica más pertinente y más relevante, ¿cierto? Eso me parece un avance en el país y enhorabuena que así sea, ¿no? Habría que ir afinando esos criterios y sobre todo habría que ver con qué instrumentos se miden esas diferencias, ¿no? Porque eso no puede ser de oídas ni puede ser opinión del director, eso exige de instrumentos técnicos que nos permitan por lo menos a nivel muestral poder medir si esa comunidad está en ese tipo de escenario sociolingüístico o no. El tercer punto tiene que ver con la apertura, y ahora lo escucho por primera vez de manera oficial, la apertura a los ámbitos urbanos. Yo quiero destacar ese hecho. Si uno revisa los censos de la última ronda, pongo al Perú ahí aunque sea del 2007, en América Latina va a ver que en la mayoría de países con fuerte población indígena, como es el caso nuestro, un altísimo porcentaje de la población indígena vive hoy en ciudades y ya no vive en el campo. Comentaba en el grupo de trabajo que tuvimos antes que San Juan del Lurigancho es el distrito o uno de los distritos del Perú con el más alto número de quechohablantes. Ya eso no está en la sierra, eso está aquí en Lima. Si ese es el caso, uno no puede restringir, sea por derechos, sea por necesidades pedagógicas, que las lenguas originarias se usen en el aula, también en la ciudad de Lima. Es promisorio en ese sentido los esfuerzos que se vienen haciendo desde distintos espacios. No ha sido mencionado por Nora, pero en el grupo de trabajo en el que estuve tuve la suerte de escuchar un informe respecto a esa paradigmática escuela Shipibo Conibo en Cantagallo, por ejemplo, ¿no? En la ciudad de Lima. Uno podría referirse también al esfuerzo del colegio privado de élite Upiasunchis en Cusco, donde tienen un programa de educación bilingüe. Y no menciono lo de interculturalidad para todos, porque creo que ese es todavía una apuesta futura, ¿verdad? Está ya en el plan, los compañeros esperan que se apruebe por decreto supremo y ojalá así sea, pero esa sí es parte de la agenda futura. No puede haber educación de calidad, no puede haber una ciudadanía distinta si ni la primera ni la segunda tengan el sello de la interculturalidad, pues se trata de aprender a vivir juntos en una sociedad compleja como la nuestra, ¿no es cierto? ¿Qué cosas le pediría yo a la Nijeivira del futuro, si es que va a sobrevivir con ese nombre o no, dado los vaivenes de la EIB en el Perú, ¿no es cierto?
yo le pediría repensar su posición respecto al currículo escolar. Nora ha sido categórica diciendo hay un solo currículo escolar porque todos los niños del Perú tienen que alcanzar las mismas competencias. Y yo diría sí y no. Sí y no. Es verdad que hay un conjunto de competencias universales a los cuales todo niño tiene derecho a desarrollar, pero también hay competencias específicas que están vinculadas a los contextos socioculturales y socioproductivos específicos. Entonces allí, yo diría, usando un dicho mexicano, ni tan tan ni muy muy, ¿no es cierto? Creo que tiene que haber cierto nivel de diversificación curricular y no solo de adecuación pedagógica del currículo a las particularidades del área local. Si es que tomamos en serio que hay conocimientos indígenas, si es que tomamos en serio que hay prácticas sociales diferenciadas, si es que tomamos en serio el buen vivir y la vida plena. Es decir, si apostamos al buen vivir y la vida plena, tenemos que reconocer que hay distintos modos de vida en este país, distintas formas de leer la realidad, distintas cosmovisiones, para usar el término que usan los compañeros indígenas, y eso exige también, nos guste o no, una diferenciación de competencias también. Y lo otro que le pediría yo a la nueva DGIVIRA, es que luche dentro del ministerio porque los temas de EIB no sean de su exclusividad, sino que los temas de EIB tengan que ser vistos por las otras direcciones del ministerio, particularmente por EBR. No puede ser que la EBR se mantenga pura e incontaminada sin influencia de la EIB, porque si hablamos de interculturalidad para todos, también los temas indígenas deberían ser de conocimiento de todos. Los conocimientos indígenas también deberían beneficiarnos a los no indígenas, porque si no vamos a estar segregando y segmentando la educación nacional. Entonces, si hablamos de ciudadanía, ¿no?, y de una ciudadanía intercultural, y ojalá una ciudadanía intercultural y bilingüe, si se pudiera también, ¿no?, por lo menos bilingüe en el sentido que los no indígenas tengamos sensibilidad por las lenguas originarias, respeto por ellas, algún conocimiento pasivo, pero algo que nos cambie la conciencia, tenemos que afectar la EBR y no hacer de la EIB o de la EI solo potestad de una dirección del ministerio. Felicitar finalmente que se esté revisando también las formas de gestión educativa, porque no podemos hablar de EIB sin una gestión distinta, una gestión territorial, ¿no?, una gestión territorial, porque es en el territorio donde se reproduce la lengua, es en el territorio donde se desarrolla la cultura, es en el territorio donde se desarrollan prácticas sociales que tienen que ver e impregnar la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Tremendo reto, porque también estás proponiendo un cambio cultural dentro del ministerio. Quisiera recordarles que uno de los propósitos principales de este evento es no solamente informarnos todos sobre los programas, sus avances, su cuello de botella y desafíos, sino informar también a los partidos políticos sobre lo que está en marcha, lo que promete, lo que tiene que ser ajustado y recibir algún tipo de mensaje fuerte de los que estamos acá reunidos. Eventualmente el Consejo también adoptará su propia posición sobre estas cosas y transmitirlas a quienes están en la contienda ahora, que queda poco tiempo, pero posteriormente, cuando se inicie el nuevo mandato, que obviamente va a tener implicancias grandes para la viabilidad, la continuidad de algunas de estas cosas, su mejora, no, eso sería en algunos casos trágicos. En fin. Ahora sí, perdón, le damos paso a nuestra
Ante todo, muy buenos días a todos y a todas. Bueno, yo quiero iniciar recordando las palabras de Nora, cuando precisa ella de que todo niño aprende mejor en su contexto, en su cultura y en su lengua. Bien cierto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando este niño es de repente abruptamente sacado de su contexto por múltiples motivos, razones que pueden haber, ¿verdad? Entonces yo esta mañana quiero darle un rostro a eso. Me van a disculpar, un rostro de repente a esto de la interculturalidad, porque yo pasé de repente por las 3 regiones, sin querer queriendo, como dice el Chavo. Pero yo nací en un pueblito de Huancayo, una niña andina, mi madre una campesina, analfabeta, y por cuestiones de la vida tuve que emigrar a esta gran metrópoli que es Lima ciudad, y no precisamente al centro de Lima, sino al Callao. Entonces yo, como una niña provinciana, con un lenguaje bastante torpe, mis actitudes de chica rural, llegué al Callao, al colegio, me olvidé, no, al colegio Jorge Basadre, que está por la avenida Buenos Aires, paralelo a la avenida Buenos Aires. Entonces, fue muy duro para mí, mi aprendizaje, hacerme de un espacio, de un lugar, entre tantas chicas, con un lenguaje distinto, una manera de jugar distinta, una manera de comunicarse diferente a la mía. Les aseguro que en las noches lloraba bastante, extrañando mi pueblito, a mi madre. Fue duro, disculpen, fue duro, ¿verdad? Pero en ese entonces yo había llegado más o menos en el 70, y cuando recuerdo a Norita que dice la interculturalidad empieza pues sus inicios de repente en la política educativa en el año de 1972. Yo estaba prácticamente en primer año de secundaria más o menos, porque hice toda la primaria feliz en mi tierra, pero la secundaria lo empecé en el Callao y pues no había ninguna política, nada. Y es bien cierto lo que dice el señor Luis Enrique. Y entonces, ¿qué había? Había docentes, sí, pero eran pocos. Pero éramos muchos estudiantes que de repente estábamos en ese lugar, en esa situación. ¿Qué teníamos que hacer? Si el sistema educativo no había previsto para ese entonces de que nosotros debiéramos tener de repente un trato diferenciado de acuerdo a nuestras características, a nuestra de repente condición, nosotros los estudiantes teníamos que adaptarnos al sistema. Qué irónico, ¿verdad? Qué irónico. Entonces teníamos que hacer todos los esfuerzos posibles para poder sobrevivir, adaptarte y entrar pues a este mundo diferente a lo nuestro. Entonces, bueno, la secundaria lo estudié acá en Lima, la superior también, pero por las cuestiones del destino también arribé en la capital de la biodiversidad, una tierra hermosa a que amo bastante, Madre de Dios, con una riqueza natural incomparable y también con mucha diversidad cultural, muchas lenguas maternas. Hoy soy directora regional de educación y mi preocupación es trabajar desde mi experiencia como una niña rural que ha pasado por diversas situaciones. Lógicamente que no todo es malo,
porque siempre hay cosas buenas, como por ejemplo, en el camino encontré mucha gente buena, muchas personas buenas, muchas autoridades hasta ahora que se identifican con el trabajo que uno hace. Entonces, mi trabajo ahora como directora regional es poder impulsar ese trabajo de la interculturalidad, porque para la región de Madre de Dios y como para todas las otras regiones de la Amazonía y de nuestro Perú, es muy importante trabajar esto de la interculturalidad, de hacer que la educación que reciben los estudiantes de las zonas rurales sean del todo de calidad, que tengan espacios, que tengan ese trato diferenciado que debe tener la mayoría, ¿verdad? Cuando sobre todo se llega a las capitales de las provincias, de los departamentos. Entonces, en Madre de Dios, en febrero de este año hemos impulsado la creación de la mesa técnica. Si bien es cierto que ya tenemos el Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y que nos permite implementar políticas, no solo políticas a nivel nacional, ¿verdad, Norita?, sino también políticas a nivel regional. Y es por eso que en febrero instalamos esta mesa. ¿Con qué propósito? Con el propósito de comprometer, involucrar a todas las personas identificadas con ese trabajo intercultural, que podamos impulsar los diferentes componentes que asume como objetivo este plan nacional que bien ha tenido de exponer nuestra especialista o nuestra directora de, la especialista de IB. Entonces, estos componentes, si bien es cierto que son puertas grandes que se aperturan para poder trabajar en nuestras regiones, antes en la exposición escuchaba, el problema es común a nivel nacional. Por ejemplo, la falta de docentes capacitados en lenguas originarias. Esto es una debilidad terrible y que tenemos que hacer algo, ¿verdad? Desde el Ministerio de Educación, para que los docentes o las personas, estudiantes que estén motivados a seguir una carrera docente, pues también abracen esta posibilidad de aprender la lengua materna, que ya también lo describieron un colega en Incahuasi, que un grupo de docentes aprendieron la lengua y capacitan en la lengua original. ¡Qué bueno! Esas experiencias tenemos que, aparte de resaltarlo, de repente alabarlo, difundir esas experiencias que motiven de repente a otros maestros de aprender la lengua originaria y hacer lo que ya dijo el señor Luis Enrique también, que el ministerio tiene que ampliar la cobertura de acompañamiento, ¿verdad? No se puede dejar a instituciones educativas más lejanas sin el acompañamiento por falta de docentes. Esa es la experiencia que nosotros tenemos en Madre de Dios. En el 2014 tuvimos que hacer casi 15 concursos para acompañantes en escuelas bilingües, porque no había. Y es que no hay, por más que lo busquemos con lupa, no lo vamos a encontrar. Y es que no estamos pues dándole la oportunidad a que los docentes se capaciten, se formen como docentes bilingües, ¿verdad? Entonces, esta es una tarea para el Ministerio de Educación, que siga impulsando estas políticas de formación docente, y no solo de formación, sino una capacitación docente a los docentes de las zonas rurales, una capacitación diferenciada, una capacitación con estímulos. También en la primera actividad hablábamos de que hay una renuncia masiva de docentes que no desean ir, o que si van se adjudican y a los 15 días o antes de ir al lugar ya renunciaron. ¿Por qué? Porque es lejana,
porque ella habla lengua originaria y ella no sabe qué va a hacer, ¿no? Y entonces esto motiva las renuncias y esto trae una consecuencia. Niños que al 20 de marzo no están con docentes, aún, ¿no? Y entonces eso es muy importante que se tome en cuenta, que se siga trabajando y también sobre la implementación con materiales educativos. Si bien es cierto, es saludable que el Ministerio de Educación ha producido textos escolares en lenguas originarias, pero no de todos. Usted hablaba de que son 50 y tantas lenguas originarias y los materiales 47. Y los materiales que se han producido son, creo, para 5 o 6, 19 lenguas y los demás, ¿verdad? Porque es muy importante rescatar la lengua materna, la lengua originaria, porque en ello está la riqueza de una vivencia, de una cultura. Porque cuando yo visito, por ejemplo, las escuelas de las zonas rurales de Madre de Dios, yo soy serrana, obviamente conozco las hierbas, las plantas medicinales y todo, pero cuando yo visito Madre de Dios y voy a una comunidad indígena, tengo tanto que aprender de ellos porque hay la plantita que esa planta sirve, por ejemplo, para ya no tener más hijos. Qué bueno, en una planta encontramos de repente los anticonceptivos. Qué interesante, ¿verdad? O de repente otra plantita que a los esposos los pone como osos. Entonces, es importante, es bastante valioso ir al rescate de la lengua. Y como decía el doctor Luis Enrique también, o en la primera actividad, alguien manifestó de que la lengua originaria se debe aprender a través de la oralización. Sí, es muy importante porque a veces nosotros nos centramos en lo que es la gramática, la escritura, pero qué fácil uno aprende cuando es oral, ¿verdad? Entonces yo lamento mucho, no sé quechua, pese a que mis padres eran quechua hablantes, lamento mucho que no me hayan enseñado, pero están en el cielo, ya no les pueden reclamar a ningunos, pero yo digo, esto tenemos que movilizar estrategias a nivel nacional para que nuestros niños, niñas que aún han nacido con su lengua materna, ya sea de jarambo, ya sea de amachinenga, ya sea de quechua hablantes, lo mantengan y promover espacios donde se hable estas lenguas. No sé, por ejemplo, la especialista manifestó de Tincuy, ¿no? Es un espacio muy interesante donde hay un encuentro de estudiantes que pueden pues transmitir, convivir con otras culturas. COA también, ¿no? Es un espacio de convivencia entre niños de otras culturas y de otros contextos, y que eso se debe ir cultivando en nuestro Perú querido. Gracias, eso es todo. Muchísimas gracias, profesora Manrique, y muchas gracias particularmente por haber contextualizado su presentación en una experiencia tan personal, tan cargada de afectos y de sentidos que creo que llevan mucho más los números y las descripciones de los programas a entender cuáles son las necesidades que tienen que ser de alguna manera cubiertas con políticas y con programas. Entonces ahora pasaríamos a una ronda de respuestas de los panelistas que han recibido preguntas por escrito. Estamos bastante retrasados y todo va jalando en cadena luego, como sabemos bien, así que vamos a restringir algunos 10 minutos. No la tienen, por supuesto, y naturalmente la mayor parte de las preguntas que son aclaratorias y alguna información expansoras de lo que ella ha presentado. Y Luis Enrique tiene una pregunta, no sé si hay alguna adicional. Justamente para nuestra última panelista, que es Teresa Plasencia, y comenzamos. Bien,
En realidad hay muchas preguntas que están más relacionadas a la implementación de la EIB y ahí quizás sería bueno empezar por contestar la pregunta que lanzó Luis Enrique, en la que él planteaba en qué cambió la propuesta de que nosotros tuvimos en un primer momento como Plan Nacional de EIB al momento de entrar al proceso de consulta previa. Es importante ahí manifestar que en realidad el Plan Nacional ha sido construido de manera participativa a nivel regional, con consultas que se hicieron a nivel regional, con la academia, con cooperación internacional. Sin embargo, aún así, al parecer, cuando entró ese documento al proceso de consulta previa, no reflejaba lo que realmente las propias organizaciones demandaban en cuanto al tema educativo. Entonces ahí es bien importante precisar de que fue explícito el hecho de que las organizaciones exigieron de que dentro del Plan Nacional se tenía que establecer precisamente una diferencia entre lo que sería la demanda de la educación intercultural bilingüe y la oferta de la educación bilingüe. Ellos explícitamente han indicado que necesitamos sincerar el tema de cuántas instituciones educativas necesitan ser beneficiados por esta política educativa. Y ahí he entrado a tallar mucho el tema de quiénes son realmente los beneficiarios del derecho cuando hablamos de pueblos originarios y pueblos indígenas. Y lo que quedó muy claramente ahí fue que precisamente son beneficiarios del derecho de esta política los que tienen como lengua materna precisamente una lengua originaria, pero también aquellos descendientes de pueblos indígenas o pertenecientes a pueblos indígenas originarios que tienen una lengua de origen como el lengua. Entonces ahí quedaba todo el tema de, obviamente, fortalecimiento y revitalización ya desde el servicio, pero sí una marcada demanda por identificar bien quiénes tendrían que ser los sujetos de derecho. Lo otro era necesidad de precisar en el eje 2, que es toda la parte pedagógica, que esta educación debe responder precisamente, sí, literalmente, a la cosmovisión, al buen vivir, a la vida plena. O sea, que tenía que indicar el documento no solo a un nivel técnico, diversificar el currículo, sino cómo, en qué. Y ahí tuvimos que incluir muchos aspectos precisamente de esa demanda. Y ya, pasaron 10 minutos. Ya, por favor, no me estreses. Ya, bien, y rapidito, y lo que quedó bien claro en el tema también de la propia consulta es el tema de la vigilancia de las propias organizaciones en la implementación de la política en los 4 ejes. ¿Ya? Y eso ha hecho que nosotros tengamos que redactar mejor, precisar mejor cada una de las cadenas de resultados que presentaba precisamente este plan y sentir se podría decir la satisfacción por el lado de las propias organizaciones de haber sido nosotros transparentes en captar sus ideas, en sistematizar delante de ellos cómo podría ir el proceso de redacción para que pueda ser aprobado de esa manera. Y así culminó con éxito el proceso. El plan actualmente está en proceso de revisión precisamente del Minedu y ahí compartimos con otra pregunta, ¿no? Porque varios están preguntando y también lo que decía Luis Enrique, no necesariamente la EIB debe ser una responsabilidad de la DEIB y de la DITEIBIRA. El plan, la política nacional de EIB y el plan nacional de EIB tiene responsabilidades precisamente de todo el Ministerio de Educación en sus 4 ejes que yo les acabo de mencionar, pero también una responsabilidad intergubernamental, es decir, gobiernos locales, gobiernos regionales y gobierno nacional tienen responsabilidad en la implementación de la propia política educativa. Y en ese afán precisamente estamos en coordinaciones directas con el propio ministerio para poder ir empoderando también a las otras direcciones en este proceso y para que ellos vayan identificando su responsabilidad. Todas las direcciones del Minedu han revisado la política y han hecho llegar sus observaciones y sus acuerdos. Todas las direcciones del Ministerio de Gestión Pedagógica y de Gestión Institucional también han revisado tanto la política como el plan y en ese sentido han hecho llegar también sus observaciones. Voy a precisar algo que salió con fuerza, que es el registro de instituciones educativas.
necesitamos determinar la demanda y eso tiene que quedar claro para todos. Y en esa lógica, en el año 2011, se impulsó un proceso de identificar dónde está la demanda y para eso salió un tema de la resolución de la 630, resolución ministerial, que identificaba y le decía a las regiones y decía al gobierno nacional cómo es que se tenía que identificar esas instituciones educativas. Hay dos criterios básicos para identificar una institución educativa, el tema lingüístico y el tema cultural. Esta resolución está en vigencia actualmente, pero es importante que ustedes también conozcan que para poder implementar la política educativa necesitamos sincerar el registro de instituciones educativas EIB. Y por eso varios directores regionales y los que están preguntando dicen no todos los que están en el registro deberían estar, pero también hay instituciones que están fuera, que no están y deberían entrar. Entonces, en esa lógica, desde el Viceministerio de Gestión Pedagógica con nuestro viceministro Flavio Figalo, se ha constituido una comisión en donde participan muchas direcciones del ministerio con el afán de definir mejor y sincerar mejor el registro de instituciones educativas. Y en esta lógica, muchas direcciones están involucradas precisamente para definir esos criterios, pero con el ánimo de institucionalizar el registro de instituciones educativas EIB a nivel del propio ministerio y se puedan tomar las mejores decisiones en complementariedad con otras políticas. Entonces, para hacer esto, ahora hemos emprendido un proceso sumamente importante que se llama el proceso de caracterización rápida. Como ya tenemos claridad que existen diferentes escenarios lingüísticos y que estos escenarios lingüísticos deben implementar una propuesta pedagógica diferenciada dentro de la propia EIB, ahora, y lo dice Luis Enrique también, necesitamos desarrollar un proceso de caracterización rápida con instrumentos serios que primero nos ayuden a determinar si la institución es EIB o no. Y lo segundo, luego determinar si es EIB, qué propuesta o qué forma pedagógica debería recibir. Y eso es un ordenador. Lo que se tiene que entender es que la política se está implementando. Y en el proceso de implementación de la política, ya lo dijeron los que están comentando y los que están quizás ahí sentados también concuerdan. Estos 5 años hemos empezado a impulsar y a visibilizar una política en serio. Y eso significa entonces que en esa de implementar la política hay cosas que nos han salido bien y hay cosas que tenemos que mejorar. Y en esa lógica está el proceso de registro de las instituciones educativas. Y luego, asimismo, en esta misma lógica, el registro de docentes bilingües. Señores, necesitamos maestros que hablan y escriben la lengua originaria de los niños, donde proceden nuestros niños en las instituciones educativas. En esa lógica necesitamos evaluar dominios de la lengua. Por eso tenemos un registro de docentes EIB. Pero no podemos ajustar las pruebas a las demandas del maestro. No es posible. Necesitamos, señores, para que la EIB sea de calidad, necesitamos maestros EIB de calidad. Y en ese sentido, los maestros tienen que empezar a desarrollar las pruebas con rúbricas diferenciadas para el dominio oral y para el dominio escrito en básico, intermedio y avanzado. No es suficiente que el maestro hable, el maestro tiene que leer y tiene que escribir. Y ahí hay muchas contradicciones con los maestros. Los maestros creen que porque hablan ya tienen que estar en nivel avanzado y no es así. Entonces, en el marco de los CGIs, nosotros cuando nos hemos ido a las regiones, hemos conversado, ¿no?, con los gobiernos regionales y ahí les hemos indicado de que este es un indicador de calidad que debería servir como una línea de base para pensar en un proceso de formación en la gramática de la lengua de precisamente los docentes. Hay mucho que decir, tenemos una página web de las TI y quizás ahí podríamos conversar, pero lo único, y para ya cerrar, porque sé que ya estoy abusando del tiempo, es esto: la política de EIB debe ser implementada por todos. Ya no más deberíamos estar pensando que la EIB solo es un tema de personas indígenas o que hablan una lengua original. Todos somos llamados precisamente a la construcción de una ciudadanía intercultural y eso implica que todos tenemos cierta responsabilidad en la implementación de ellos, desde el propio ministerio, desde la propia sociedad civil y desde los propios demandantes. Entonces, en ese sentido, esta política la debemos implementar todas. Gracias. Solo para
cerrar y comentarles también en esta lógica de rendición de cuentas y de hacer que otros se involucren en la EIB, porque necesitamos esos otros actores que se involucren en la EIB para seguir dándole más respaldo a esta política. Mañana tenemos un evento sumamente importante, es un evento internacional con este ilustre caballero, que es el taller de revitalización de las lenguas. Mañana empezamos. Y el lunes tenemos un evento sumamente importante para nosotros como ministerio y también como DIGIVIR y DEIR, que es la presentación de los avances y desafíos de la EIB. Están invitados esos otros que no necesariamente están relacionados con nosotros, la sociedad civil, el Consejo Nacional, la Cooperación Internacional, los congresistas electos, mucha gente para que conozcan precisamente cómo hemos ido avanzando y cuán grandes desafíos tenemos para poder implementar esta política que debería ser sostenible en el tiempo como política de Estado y no como política de gobierno. Listo. Y ojalá que esos otros dejen de ser otros cuando pusieron. 2 minutitos nada Sí. más, por favor, porque estamos quedando el tiempo a otras personas. Sí, muy brevemente. Hay 3 preguntas allí. ¿Qué aspectos se debe tomar en cuenta en el aula? Bueno, creo que ya Nora lo dijo, no quiero reiterar en ello, la importancia de un docente formado que no solo hable la lengua, sino que también la lea y la escriba, ¿verdad? Segundo, reposicionar el tema de la oralidad, creo que es un aspecto clave. Nuestras lenguas son eminentemente orales y no tienen que ver solo con la expresión oral en el aula, tiene que ver con la revalorización de todo ese conocimiento acumulado por miles de años que se expresa de manera oral y que debe encontrar espacio en la escuela. Tercero, tomar en cuenta que es una escuela bilingüe, entonces no se trata solo del fortalecimiento y desarrollo de la lengua originaria, sino también del aprendizaje eficiente, apropiado del castellano para que pueda ser utilizado de manera efectiva por los niños. Y por qué no añadir a eso una tercera lengua que sea también el manejo del inglés como idioma universal, ¿cierto? Entonces, lo bilingüe no debe ser sinónimo de monolingüe en lengua indígena, como a veces ocurre, ni tampoco está reñido con el aprendizaje de lenguas extranjeras. Precisamente, una de las evidencias académicas que existe es que el sujeto bilingüe es un sujeto cognitivamente flexible y que desarrollar bien y efectivamente su lengua materna le permite aprender de manera más fácil una segunda, una tercera, una cuarta lengua o lo que fuere. Entonces, no puedo dar recomendaciones específicas, pero en términos generales me referiría a eso. Y finalmente señalar que una escuela bilingüe no puede ni debe circunscribirse únicamente a la enseñanza de lenguas. No se trata solo de enseñar la L1 y la L2 o de enseñar el castellano y la lengua originaria. Hay que hacer uso de estas lenguas como vehículos de educación. Eso significa enseñar en algunos momentos ciencia en quechua y en otros ciencia en castellano. Enseñar en algunos momentos matemática en shipibo y en otros momentos matemática en castellano. Es decir, tengan como referente lo que ocurre en los colegios del bilingüismo de élite, como se aprende en el Markham, como se aprende en el franco peruano, o como se aprende en el colegio alemán, donde las lenguas no solo se aprenden, sino se usan como vehículos de educación. Una escuela bilingüe es eso, no es una escuela de lenguas. Sí, yo tengo 2 preguntas muy parecidas, por lo tanto en una respuesta yo creo que es tal vez suficiente. Me preguntan una acción o una experiencia sobre educación intercultural bilingüe en la región de Madre de Dios. Bueno, una de las experiencias que nos está de repente o nos va a dar bastante fruto es esto de la instalación de la mesa técnica intercultural bilingüe,
porque se ha convocado a 22 personas, que entre ellos están autoridades locales, regionales, así como también la Federación Nativa de Madre de Dios, que es una organización bastante fuerte en el tema de interculturalidad. Y entonces estamos firmando un convenio con el Instituto Superior Pedagógico para que este instituto pueda estar a cargo de la capacitación y la formación de docentes bilingües. Toda vez que en Madre de Dios hay muchas lenguas, pero especialmente la población que tiene más, digamos, estudiantes que hablan el idioma jarambu, ¿no? Y el machiguenga. Entonces, es nuestra preocupación. Otra de las experiencias también es que a través de la especialista de DGP estamos haciendo materiales educativos con la participación de sabios de la comunidad, que ellos saben la interpretación de su contexto, ¿verdad? Para que estos materiales pues vayan a llegar a manos de los docentes y ellos puedan trabajar con los estudiantes de acuerdo a su realidad. Entonces la experiencia pedagógica en el aula sea muy rica. Y también se está elaborando una página web, dentro de la página web de la Dirección Regional de Educación, un link donde se va a colgar sesiones de aprendizaje en diversas lenguas originales, para que el maestro también encuentre un soporte en cuanto a, de repente, a una orientación, una ayuda en la elaboración de sus sesiones de clase. Nada más, gracias. Yo intento, por sintetizar, creo que queda muy claro la idea de enormes avances, quizás inéditos, con respecto a tiempos anteriores, con avances conceptuales, con avances en desarrollo de instrumentos, de identificación de demanda, identificación de vacío de oferta, y el enorme camino todavía para recorrer, que sería realmente penoso que se detuviera y se frenara en estos periodos en que suelen haber reconsideraciones y todo, y que requieren, como claramente se ha dicho, una movilización de la ciudadanía, de esos otros que tienen que dejar de ser otros